Bueno, dijimos que una de las características que tiene los tumores, la célula cancerosa, es de poder producir metástasis. ¿Qué es esto de las metástasis? Bueno, la palabra viene de meta, otro lugar, y tesis, colocación, es decir, las características que tiene la célula tumoral de poder ir a crecer a otro tejido. Fíjense, acá es un ejemplo típico donde ustedes ven a la izquierda que dice breast, eso significa mama, un cáncer de mama. Empieza a crecer en la mama, ahí ven las células cancerosas. Esas células cancerosas migran, adquieren toda esta capacidad por la cual pueden entrar, desprenderse del tumor y llegar, no todas, pero hay un grupo que sale del tumor y llega a nivel de los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos, si ustedes se fijan, hay unos redondelitos rojos, se llaman moléculas de adhesión. Entonces, la célula tumoral se une a estas moléculas y puede viajar por el vaso sanguíneo hasta llegar al lugar donde va a ir a producir la metástasis. Acá fíjense 3 lugares distintos: el pulmón, el hígado y el hueso. Es decir, el cáncer de mama metastatiza en estos otros tejidos. Esta es la capacidad de metastatizar, de poder crecer en otros tejidos. Muy bien, ya también se ha estudiado que determinados cánceres crecen en otros o metastatizan hacia otros tejidos. El ejemplo típico, arriba a la izquierda, el cáncer de cerebro. ¿A dónde metastatizan más frecuentemente? En el pulmón, en las mamas, en la piel, el melanoma, en el riñón y en el colon. ¿Por qué? Y porque lo que dicen los investigadores es que como que la célula tumoral no va a ir a cualquier tejido, no, va a ir a uno que le sea amigable, donde se pueda desarrollar. Por eso ustedes van a ver el ejemplo también del cáncer de mama, que en general cuando las pacientes hacen metástasis, lo más frecuente es que hagan o metástasis óseas o metástasis cerebrales. Bueno, ¿qué es esto de la invasión? Esto es muy importante y por eso metastatiza. Porque ustedes ahí tienen, fíjense el dibujo, un epitelio normal. Ese epitelio empieza a cambiar. ¿Qué es lo primero que se va a producir? Lo que se llama una displasia. Es decir, la célula empieza a cambiar, pero todavía no es una célula cancerosa. A medida que va cambiando, después se forma un adenoma, que es un tumor benigno, y termina en un carcinoma. Ese carcinoma se denomina in situ, quiere decir en el lugar. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo a medida que avance ese tumor? Ese tumor, esa célula cancerosa comienza a tener determinadas características, produce ciertas sustancias y entre ellas las famosas colagenasas. ¿Qué hace? Destruye el colágeno, como su nombre lo indica, destruye el tejido conectivo, adquiere capacidad de poder llegar a los vasos sanguíneos. Fíjense que ahí la célula se la cambiaron de color, cuando cambia de azul pasa a rojo y empieza a viajar por los vasos sanguíneos hasta llegar a otro tejido y empezar a desarrollarse en ese nuevo tejido. Bueno, este tema también es importante porque también es un foco de investigación muy frecuente, que es nuestro sistema inmune y su relación con el cáncer. Nosotros sabemos que nuestro sistema inmune ha sido creado para defendernos de todo lo que es externo. La célula tumoral es un extraño para nuestro organismo. Entonces, en nuestro organismo se están produciendo células cancerosas, pero en nuestro organismo tiene múltiples mecanismos para destruirlas. Y entre ellos, el sistema inmune. ¿Qué hace el sistema inmune cuando ve a la célula cancerosa? Es lo que ustedes ven en esta diapositiva. La primera que la ve es el macrófago,
el macrófago se la come, la fagocita, rompe a la célula y expresa en su superficie esos diferentes antígenos, que finalmente van a ser vistos por el resto del sistema inmune, por las células, por los linfocitos B, que se van a transformar en células plasmáticas y van a generar anticuerpos, por los linfocitos T, que se van a activar y se van a transformar en linfocitos T CD4, CD8, natural killer. ¿Todo para qué? Para destruir a la célula cancerosa. Pero yo les digo, es tan inteligente la célula que ¿qué empieza a hacer? Empieza como a disfrazarse, a cambiar su apariencia para que cuando pase al lado de nuestro sistema inmune, el sistema inmune no la reconozca. Y una de las, digamos, de las estrategias que usa la célula tumoral es sacar de su superficie moléculas que las pueda reconocer el sistema inmune. Entonces pasan a lo del sistema inmune, el sistema inmune las mira, dice, esto es propio porque no tiene nada extraño y en realidad es una célula cancerosa. Entonces, cuando el tumor empieza a desarrollarse es porque ese tumor logró superar la barrera de nuestro sistema inmune. Muy bien, entonces vamos a lo nuestro. Nosotros dijimos que, ¿qué es un marcador tumoral? Bueno, un marcador tumoral es un indicador bioquímico, es decir, una sustancia, un analito que nosotros vamos a medir en el laboratorio. Por eso dice mensurable. Tiene que poder ser medido. Y no solo medido, sino cuantitativamente. ¿Recuerdan ustedes la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo? Es decir, yo no solo debo decir si el marcador está o no está. Yo tengo que dar una cantidad, una concentración del marcador. Y obviamente tiene que estar en relación al cáncer. Muy bien, entonces los marcadores tumorales en general son sustancias que están en el cuerpo. La mayor parte son proteínas, son en su mayor parte glicoproteínas. ¿Dónde las vamos a detectar? Bueno, principalmente en sangre, podemos usar orina, podemos usar otros líquidos biológicos, pero la mayor parte de ellos son en sangre. Indican presencia de cáncer y pueden ser producidas o por las células cancerosas o por nuestro organismo en respuesta a la presencia del cáncer. Ahí ustedes en la diapositiva tienen un montón de marcadores tumorales. Nosotros vamos a hablar de los más frecuentes. Muy bien. ¿Qué es un marcador tumoral ideal? Es aquel que cumpla con todas las condiciones que debe tener para ser una herramienta diagnóstica potente. Tiene que tener alta especificidad y sensibilidad. Ahora vamos a hablar en detalle. La concentración tiene que ser proporcional al tamaño del tumor. A mayor tamaño de tumor, mayor concentración del marcador tumoral. Debe orientar al tipo histológico, localización y estadio. Esto escapa al laboratorio. Esto está relacionado a la anatomía patológica, porque en anatomía patológica también se usan los marcadores tumorales. Entonces, a través de la marcación con marcadores tumorales, el anatomopatólogo le puede decir al médico qué tipo histológico es el tumor, es decir, cuál fue la célula que le dio origen, cuál es la localización y el estadio. ¿Por qué? Porque no va a ser el tratamiento igual si yo estoy en un estadio 1, es decir, en el inicio del cáncer, seguramente voy a tener más herramientas para atacarlo. En cambio, si el paciente está en un estadio 4 de su cáncer, ya va a ser poco lo que el médico pueda hacer. Entonces, como factor pronóstico, es muy importante, y eso ha avanzado mucho en la anatomía patológica, utilizando marcadores tumorales. Bueno, hablando de lo mismo, diagnóstico positivo precoz de las lesiones. Cuando surgen los marcadores tumorales, lo que se pensaba era que íbamos a lograr eso,
poder detectar cánceres en estadios muy tempranos, no es la realidad. Y lo otro es que en un individuo sano, un individuo que no tiene cáncer, yo tengo que tener valores del marcador muy diferentes al paciente con cáncer. ¿Qué más debe tener un marcador para ser considerado ideal? Debe predecir recurrencias, es decir, cuando el paciente hace una recidiva de su cáncer. Tiene que reflejar respuesta terapéutica, es decir, si el paciente fue tratado, el marcador tumoral tiene que bajar indefectiblemente. Tiene que relacionarse con el pronóstico, es decir, obviamente, pues yo digo, mayor tamaño del tumor, mayor marcador tumoral. Por lo tanto, peor pronóstico. Fácil determinación en el laboratorio. Hoy en día, gracias a Dios, los métodos han realmente mejorado un montón, por lo tanto, podemos, la mayor parte de los laboratorios, hacer marcadores tumorales y tiene que tener una relación costo-beneficio. Es decir, en realidad, el costo debe estar de acuerdo al beneficio que nos da, porque si es muy costoso o no da beneficio al paciente, no le cambia la historia de la patología, pierde, deja de ser un marcador tumoral ideal.